6 de la tarde, ya con 2 minutos, seguramente sabes, porque yo sé que nuestros auditores y auditoras, también telespectadores de Santiago TV y por supuesto la radio USACH, son personas muy informadas, pero aún así te recuerdo que hoy viernes 17 de noviembre comenzó la franja electoral de los comandos de a favor y también el en contra, por supuesto, para el plebiscito de salida de la propuesta de nueva constitución. Cada día la franja televisiva tendrá 2 bloques, 12:45 y 20:45 horas, o sea, repite la misma franja. Y se va a prolongar hasta el 14 de diciembre, día en que también vence el plazo para todo tipo de propaganda electoral. Y de la franja televisiva, propiamente tal, vamos a conversar y vamos a hacer un análisis con la jefa de la carrera de periodismo de la USACH, doctora además en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, Alejandra Filippi, que está en contacto telefónico con nosotros. Muy buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Gusto. Ahí sí, ahí te escuché nuevamente. Gracias por estar con nosotros en tu tiempo también, me imagino, ya después de las gestiones académicas, administrativas, como líder de nuestra carrera de periodismo. Así que muchas gracias de antemano. En términos generales, luego vamos a ir adentrarnos en cada franja de cada comando. ¿Qué te pareció? Y sobre todo, vamos a, si te parece, compararla con lo que fue el plebiscito anterior. Sí, es imposible mirar la franja que vimos hoy y no compararla con lo que vimos el año pasado. Digamos, creo que eso también nos pone precisamente por el punto, digamos, de inflexión que hace también este proceso respecto al anterior. Y de alguna manera siempre esto me parece que va a estar dialogando. Personalmente tuve el gusto, no sé si el gusto, la ocasión, digamos, de mirar. Está bueno. No sé si es gusto, digamos, lo hice también como una tarea y un ejercicio que me parece muy importante. Creo que siempre la posibilidad, digamos, de ver una franja, si uno apela, digamos, al sentido que tiene principalmente con entregar información a toda la ciudadanía, el alcance, digamos, que intenta tener, y sobre todo para estos tiempos. Digo que principalmente lo que más me pasó en esta ocasión es el logro que podría haber uno en términos generales en ambas propuestas, digamos, en la integración del discurso. Eso comparativamente con lo que pasó el año pasado, digamos, que uno encontró un discurso mucho más fragmentado, digamos, de los distintos pactos, digamos, que estaban al interior de cada una de las posiciones. Creo que uno debería valorar, comillas, a favor que se integre un discurso que sea claro, digamos, para quienes estamos al otro lado de la pantalla, digamos, y que es lo que nos proponen ambas campañas, digamos. Y en eso creo que la ciudadanía va a tener un trabajo mayor porque va a tener que de alguna manera también distinguir, porque ambas se ponen en valores, por así decirlo, y hacen, diría yo, en este sentido. En este sentido que es más integral, apelan, digamos, a valores que evidentemente cada uno... Representa cada sector de alguna manera. Exactamente, sí. Y ahí, por tanto, uno va a tener que tener mucha claridad y mucho... hacer un trabajo más fino, por así decirlo, y en esto, digamos, es el logro, por eso lo digo, digamos, desde los distintos pactos para llegar a un mensaje mucho más, con un discurso mucho más claro. Alejandra, si bien tú no me estás preguntando y nadie, la verdad, me gustaría comentarte las impresiones que yo tuve y que tú comentes, por supuesto, como especialista, también las tuyas, de ambos comandos. Y algo que me llamó la atención, que me imagino que te fijaste que en ambas franjas televisivas está esta opción, que no me acuerdo de qué partido o qué organización era, del término del proceso, gane quien gane, o sea, no estaba ni en contra ni a favor. Aparece en las dos partes, de alguna manera, que es como que se termina esta cuestión. Pero más allá de eso, mira, por ejemplo, cuando yo vi la con la que se parte, la en contra, vi un ambiente festivo, también obviamente en este caso por rechazar esta propuesta, ahí estaba la cumbia del en contra, énfasis en los retrocesos en derechos sociales y destruir también las luchas ganadas, había una expresión que decía, esta weá es mucho peor, la DC como conciliadora, en contra de los extremos y expresar ahí una gran mesa que es muy caótica, pero se convierte como en la última cena, en un minuto, no sé qué, y expresanse los representantes también de los acuerdos. Eso en el en contra. Y en el a favor, esto de partir, que me parece también bien elocuente con el himno nacional, una niña, naturaleza, nuestra geografía, y yo siento esto también, por supuesto, todo esto muy de mi sesgo
pero me llamó la atención lo que yo evalúo como una romantización de la pobreza. Nuevamente vi aquí los verdaderos chilenos, los buenos, los que se sacan la cresta, humildes, generosos, y repiten un texto de uno que nos una, apelan al reencuentro, sigo con él a favor, y las críticas son en torno a temas de la agenda, ¿no? La seguridad, el texto anterior, los políticos, y se preguntan qué es la democracia, y ellos dan la respuesta, critican la educación, no sé qué. Y el Partido de la Gente, que está dentro del grupo de a favor, apuesta por las voces femeninas que están a favor. Y usa, y no así en el en contra, por lo que me recuerdo, aquí sí hay figuras políticas, Rincón y Joanet. Me gustaría saber tus impresiones. Partamos con la que tú quieras. Mira, para mí, digamos, igual mirar esto para hacerlo más técnico, comparto varias, o sea, lo que observas tú, digamos, en términos temáticos, creo que es mucho más claro y estamos muy de acuerdo, digamos, en lo que hemos observado como principales temas, por así decirlo. Evidentemente, en la franja del en contra, uno se encuentra frente a un tema que tiene que ver con las demandas ciudadanas, con la pérdida de los derechos, y que aquí creo que articula o intenta interpelar nuevamente, digamos, a esa ciudadanía que salió en un momento en el estallido social. Yo tiendo a pensar, digamos, que igual presentando ciertamente estas demandas y con la legitimidad que siempre han tenido, digamos, desde tener la sensación de la necesidad de un Estado que se haga más presente, apelando al tema de la educación gratuita nuevamente, digamos, y lo que significa perder, digamos, como todas las chances, de alguna manera, de asegurar, digamos, estos derechos en la Constitución. Y asimismo, en el caso de lo que concuerdo también contigo en la franja ¿A favor? Con el tema digamos, que igual, y aquí es la parte que no me gusta, también tengo mi sesgo, digamos, respecto a esto, apelando al tema de la chilenidad, que es un concepto que para nosotros igual es como, porque es muy también asociado a este bloque, digamos, en esta idea y en este concepto que acuña también cuando se presenta la líder, digamos, de republicanos con esta idea del chileno de verdad. Creo que de alguna manera, de una manera sutil, se refuerza esa idea. Me parece que en esto cae también, efectivamente, concuerdo contigo también en esta idea de poner este país, digamos, con estas cosas, digamos, que nos representa, la geografía, interpelando mucho el tema de la identidad, pero desde lugares como muy muy tradicionales, con la idea de una imagen de hombre a caballo, una mujer pescadora. Sí, bastante cliché, digamos. Exactamente, o sea, como que si uno mirara, pero ahí también hay una pulcritud, diría yo, en trabajar en esa imagen, que eventualmente puede tener su efecto, digamos. Sí. Y en eso, hacer este contrapunto, digamos, decir que yo creo que es el acierto de ambas franjas, en estos discursos que integran, digamos, y que nos interpelan, en un caso respecto del ser chileno, digamos, con los matices, y apelar aquí esto me parece, y era donde yo intento decirte que en esto que vamos a tener una ciudadanía inteligente, digamos, porque precisamente asocia a los chilenos, y que este ser chileno o chilena, digamos, implica necesariamente también como asegurar también el tema es más democracia. Entonces ahí es también una disputa por valores que son propiamente, digamos... Es como apoderarse, sí. Y en esto es un acierto, hay que reconocerlo, digamos. Sí, y lo hicieron muy bien también en la franja televisiva del rechazo. Y quiero detenerme, Alejandra Filippi, jefa de la carrera de periodismo de la USACH, doctora en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, que nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública, para hacer este análisis de lo que ha sido la franja televisiva electoral que comenzó el día de hoy. También cuando tú hablas de esto me gusta, porque es verdad, de votantes y más, digamos, críticos que vean la información. Hoy acaba de comenzar y no vi el articulado. Y muchas veces, obviamente, son sesgos, como todos tenemos en el mundo, de la interpretación de algo. Esto nos quita, esto nos da.
Obviamente espero que en este transcurso de aquí al 14 de diciembre tengamos ya el pantallazo propiamente tal de los articulados de la propuesta, para que también a cuál lector, lectora, la persona que vea la franja televisiva sepa si concuerda o no con el énfasis emocional que da este medio. Porque justamente en la campaña anterior vimos mucha desinformación y clara y llanamente también muchas mentiras, porque justamente no se apoyaban en los artículos, sino más bien en la interpretación, basada en el miedo en muchos casos, respecto a aquello. Yo creo que es una de las cosas que vamos a tener que estar observantes. Yo no tengo la certeza que necesariamente vayamos a ver ese articulado. Si esto o sea, porque de alguna manera este primer marca, digamos, el hito, o sea, uno en términos generales las campañas electorales tienen un gran inicio, digamos, decantan, se estabilizan y luego tienen un gran cierre. Yo diría, digamos, que y en esos términos las apuestas siempre tienden a estar al principio y al final. Lo digo para que entendamos también que... Y el formato del lenguaje audiovisual y el momento. Exacto, o sea, marca, digamos, definitivamente cómo vamos, con qué nos vamos a encontrar. Por eso yo no soy tan auspiciosa, o sea, creo que sería bueno y esperable, digamos, de que esto también abordara específicamente lo que queremos saber y sobre qué vamos a votar. Pero yo tiendo a pensar que no necesariamente va a ser así. Ojalá, sí, digamos, entiendo. que tú tengas la razón. Entiendo. Me gustaría que tú tuvieras la razón, pero pensando en esta lógica, cómo funciona como hitos, lo vamos a saber pronto, digamos. Tal vez también me queda la duda, digamos, respecto de, en general, las franjas también saben que el momento de mayor impacto, digamos, o con mayor rating, son los horarios, digamos, más prime, que tienen que ver con lo que va a ir a las 20:45. Exacto. También estaría pendiente de eso, y en ese sentido... De las reacciones, más bien, de las reacciones, ¿no? Sí. Sí, o sea, lo que yo quiero ver, digamos, es un poco qué cosas se va a generar, digamos, en términos de la percepción que hemos tenido las personas y lo que vamos a ir estableciendo a partir de esta franja. Creo que es importante en eso mirar, digamos, y saber que la participación, principalmente este tipo de franja, lo que pasa en televisión, de acuerdo, digamos, a las cifras de lo que pasó en el proceso de plebiscito anterior, digamos, la franja electoral, fue muy interesante mirar cómo los jóvenes, digamos, entre 18 y 34 años, se destacaron como quienes vieron, de alguna manera, y de manera... fidelizándose, digamos, que significa que logran quedarse viendo, digamos, mayor tiempo las campañas también, que eso es también importante, porque eventualmente las cifras que tenemos para también comprender cómo se comporta la ciudadanía frente a lo que pasa en la pantalla, creo que también es un tema importante a considerar. Eso. Sobre todo lo decías, quiero contar una anécdota. ¿Sí? Que creo que para mí no es menor y quería hacer un punto respecto a esto, porque una de las cosas que me pasó, no tuve la ocasión de verlo por televisión porque evidentemente estaba trabajando, ¿Sí? como todos sabemos, digamos, entonces tuve la ocasión de verlo por YouTube. Sí. Y yo en el espacio en el que yo estaba, en el momento, digamos, que miraba la franja en contra, tuve una intervención con una publicidad en contra. Y esto creo que es algo, digamos, que uno tiene que considerar precisamente. A mí digamos, también me pareció una publicidad y dije, ¿qué me pasó aquí? No sé, que se me metió algo ahí. Sí. Eso También, es que sí. Eso creo que es importante porque eventualmente a lo mejor... ¿Una interferencia? A mí también me pasó. Y yo dije, computador de la tal por cual, porque también yo lo estaba viendo por YouTube, pero en vivo, ¿ah? O sea, tienes que saber que en el fondo esto que pasa por el tema de la regulación. Y aquí quiero poner algo, digamos, que uno puede promover desde la academia, digamos, desde los trabajos que se hacen, digamos, de entender también y mirar en la literatura comparada, digamos, y mirar otros marcos normativos que pasa en otros países, qué se está haciendo en torno, digamos, al tema de las campañas electorales, sobre todo en redes sociales, a propósito del fenómeno que tú señalabas, digamos, que a lo mejor hoy día vemos un mensaje integrado, mucho y limpio, más procurando, digamos, ser como
mantenerse ajeno, digamos, al tema de la desinformación, porque ya tenemos presente esto de poner, no sé, interpretaciones, digamos, que inducen y confunden a las personas, pero finalmente también lo que va a pasar en redes sociales, yo creo que es donde tenemos que poner la atención y estar atentos, digamos, porque ahí hoy día se concentra, digamos, unos recursos PAC, como un espacio que no está regulado, ciertamente se provocan estas disrupciones, digamos, como las que nos encontramos, que finalmente, porque la gracia que tiene de tener una franja de televisión es que es un espacio que está arreglado, que intenta a partir, digamos, de criterios muy claros, digamos, establecer visibilidad para todos quienes están participando frente a las posturas que hay. Sin embargo, las redes sociales donde van a aparecer otras voces, otros espacios, digamos, pero también otras disrupciones como anteponer, digamos, frente, cuando estoy viendo la campaña, digamos, de una posición, se me instala, digamos, una publicidad. Sí. De la otra posición. Entonces igual eso, digamos, de hecho, cuando lo estaba viendo dije, pero ¿cómo? O sea, como, porque además se te intercala, digamos, no sé si te das cuenta, porque tenía logo, el caso mío lo que me pareció una propaganda de la UDI. Entonces igual son elementos que yo creo que siempre hay que estar atento, hay que mirarlos, hay que observarlos, digamos, precisamente para entender cómo dialoga también y las repercusiones que tiene hoy día las redes sociales en los procesos electorales. Sí. Creo que no es un tema, tenemos que considerarlo y hay que estar mirando, digamos, precisamente por este tipo de cosas. Alejandra Felipe, volviendo y para finalizar, al material inicial, que es la franja televisiva, que luego genera toda esta viralización, reacciones a través de las redes sociales, que concuerdo plenamente contigo, que son nuevos tiempos, y ahí es donde realmente se genera también el debate. Pensando en los tiempos de hoy, sobre todo también en los jóvenes, que usan varios formatos, no ven televisión directa, sino distintas, digamos, temáticas selectivas de nicho a través de las redes sociales, entre ellas, por supuesto, la que es por antonomasia del audiovisual, que es YouTube. Considerando también el proceso anterior, donde el comando del rechazo no se veía prácticamente en la calle. En el cierre de la campaña eran 4 pelagatos, porque hay que decirlo, por mucho que la cámara tratara de poner el mejor ángulo, eran muy pocas personas en comparación a esa tremenda masividad que se dio en las calles de el comando del apruebo, con todo lo artístico, todo lo que convocaba. Pero así también, si miramos atrás, la manifestación era obviamente en el espacio público, no solo más masiva, propiamente tal, sino mucho más elocuente, porque la verdad es que todos nos sorprendimos con la cantidad, digamos, de brecha que hubo en relación a favor, por supuesto, del rechazo, porque fue un golpe, un balde de agua fría. Entonces, ¿cuál es el peso, yo me pregunto, que tiene hoy la televisión o el formato audiovisual, si tú quieres? Porque parece que sigue siendo bastante potente, aun cuando pelemos tanto a la televisión. Sí, o sea, yo creo que el rol social que tiene la televisión, sobre todo en este tipo de espacios, es algo, digamos, que no podemos desestimar. Eso yo creo que hay que mantenerlo, digamos, y yo siempre he sido de la idea que son espacios que hay que mantener mientras no tengamos claridad de qué pasa con los otros espacios donde también se divulga información y se hace campaña, digamos. Sin embargo, yo tiendo a pensar que una cosa son las campañas, y otra cosa es la incidencia de las campañas en la votación. Sí. Y ahí yo tiendo a pensar, digamos, que no podemos establecer correlación, digamos, entre una cosa y la otra, sin embargo, digamos, dialoga. Para que no se entienda que a propósito de una mala campaña que uno podría pensar, o sea, quienes ganaron en la opción anterior, no creo que se deba estrictamente a la campaña que se hizo. No, por supuesto ¿no? Que no. Pero ¿cuánto ayudó? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto ayudó a la gente que estaba indecisa? Y porque la verdad es que la franja del rechazo, también en términos audiovisuales y de relato, estuvo potente, estuvo buena, aunque estaba basada en mentiras. Exactamente, pero por eso te digo que este es el mayor trabajo que vamos a tener que hacernos como ciudadanía frente a las campañas, porque yo creo que hoy día creo que tu parte es claramente reconociendo que el en contra plantea también una discursividad que es más clara en términos también de qué es lo que se pierde y vincula con la demanda. Entonces,
yo creo que ahí esa distinción de las demandas propias y legítimas que tiene una ciudadanía respecto, digamos, de derechos que no se han conseguido, digamos, o que apelan también, digamos, a la estructura, a la desigualdad, digamos, que hay en el país, respecto de cómo esto también va a trabajar respecto a la agenda que tenemos hoy día con el tema de la delincuencia, que está muy asociada a lo que está haciendo la agenda, particularmente de la ICIA, concentrar en el tema de la delincuencia, el tema, digamos, de la migración, de la migración, las fronteras, y ahí eso a mí me da un poquito, digamos, de cuidado, digamos, porque además se presenta con una claridad. A mí me dio vergüenza ajena, honestamente. Sí, esa parte de jugar tenis, además. Tenis, po. Sí, no, tenis. No era nada el tejo, no sé qué, el luche o cualquier cosa, ni fútbol, era el tenis. Los verdaderos chilenos. O sea, bueno. yo tiendo a pensar y quisiera, digamos, que ojalá pudiéramos tener algún momento, o sea, vamos a tener un momento, digamos, que al cierre vamos a entender también qué es lo que se suscita a partir de este puntapié inicial, diría yo, digamos, como para poder hacer un balance de la efectividad o no que puede tener esta campaña, de los aciertos que puede haber, porque también pueden haber errores, digamos. También tienes que pensar que esto es el lanzamiento, digamos, sí, claro. y sostener campañas también en 14 días no es fácil, digamos, porque es una producción mayor. Yo creo que igual acá hay una concentración en recursos que de alguna manera también son coaliciones, tiendo a pensar yo, que juegan mucho mejor, digamos, con el recurso audiovisual, con todas las críticas que podamos tener a propósito de nuestros propios sesgos respecto a lo que cada uno presenta en términos de contenido. Yo creo, digamos, que hoy día hemos visto dos procesos, digamos, un proceso que inicia con relatos claros, que se van a pelear, dos puntapiés, pero apelando, te diría que también en términos identitarios. Ahí yo más que hablar de chileno o el tema de las demandas, voy a hablar del tema de la identidad. Hay algo, digamos, sentí una cierta de nostalgia en el tono, digamos, y en la cadencia que propone el de En Contra, me recordé la campaña del no puedo dejar de decirlo, y creo que ahí hay un guiño respecto de la música, respecto de la es lo que yo te decía del ambiente, ¿no? De eso, de una festividad, bailemos para tener una sociedad más justa, digna y todos esos derechos sociales que se han ganado y los que faltan por ganar, sin duda. Alejandra Filippi, jefa de la carrera de periodismo de la USACH, doctora en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Frecuencia Pública, por tu análisis, tu tiempo, y que tengas un precioso fin de semana. #seguimos. Nos vemos. Chao. Un gusto, que estemos bien. Chao. Igualmente.